Bueno, decíamos al comienzo del programa que arrancaron los CEDIN que traen una expectativa importante al mercado inmobiliario, a ver si comienza a moverse un poco más. Mercado inmobiliario que estaba muy detenido después de las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional respecto del llamado cepo al dólar, que a la presidenta no le guste. Y que había estado muy movilizado durante los últimos años, ¿no, Carlos? Así es. Y esto puesto en controversia desde el terreno ambiental, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a hacer hoy una especie de alerta temprana, digámosle, sí, porque lo que esto, digamos, la expectativa que genera el CEDIN en cuanto a reflotar el mercado inmobiliario, trae una preocupación realmente, es ver si se tomó nota de lo que ha ocurrido en estos 2 años y medio que no funcionaba, digamos, el mercado inmobiliario. Es decir, en estos 2 años y medio que el mercado estuvo parado, en realidad ocurrieron muchas cosas, entre ellas fundamentalmente las inundaciones. La más grande es la de Buenos Aires y la de La Plata, digamos, ¿no? Y vos, si bien recordás, hubo muchas críticas a la cuestión del desarrollo inmobiliario en cuanto afectó para que se produjeran o se agravaran estas inundaciones. Sí. Es decir, vos fíjate que hubo, con el caso de la inundación en La Plata, hubo una queja muy importante que la hizo el ingeniero Pablo Romasi, que es de hidrología de la Universidad de La Plata, donde directamente culpó a los desarrollos inmobiliarios y habló de una urbanización irresponsable. Es decir, el fenómeno climático, que fue el de la lluvia, digamos, agravado en sus consecuencias a partir de un indiscriminado desarrollo inmobiliario, que es lo que, digamos, termina provocando esta inundación y, bueno, en muchos casos posiblemente causando la muerte. Desde el punto de vista de los que hicieron el desarrollo, pero también desde el punto de vista de los gobiernos que no controlaron debidamente de qué manera se estaba haciendo el uso del suelo para prevenir este tipo de situaciones que ya, como dijimos en más de un programa, no eran novedosas. Es decir, hace más de 20 años que la propia Argentina viene informando en los foros internacionales cómo está cambiando la cuestión climática, sí, de qué manera están cambiando la situación de las lluvias en la región, de qué manera se están inundando más, con mayor asiduidad, digamos, determinados sectores del territorio, y por lo tanto no era ninguna novedad. Sin embargo, en eso mismo no tuvieron reparos en aprobar desarrollos inmobiliarios en los lechos, prácticamente en el lecho del río, o en los cauces de desagüe natural que hay, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que decíamos, el CEDIN, una medida que generó, digamos, determinada expectativa, porque sí, fundamentalmente en ese sector de la construcción, el temor, desde el punto de vista ambiental, es que se refloten aquellos viejos proyectos que quedaron encajonados durante 2 años y medio y que no se tome nota de lo que pasó en estos 2 años y medio. Pero a ver, la pregunta es, en estos 2 años y medio, sí, que pasaron estas cosas, al mismo tiempo el mercado estuvo muy frenado por la situación plata, exactamente, ¿no? Ese tiempo no fue de utilidad como para revisar todas estas cuestiones que, en realidad no hace falta revisar nada porque todo está muy claro y el que está haciendo las cosas mal sabe que las está haciendo mal, sí, y así todo las hace igual. Sí. Digamos esto, yo soy muy cauto en esto. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema de, por ejemplo, de cómo en la ciudad de Buenos Aires se aprobaba, si vos el patio de tu edificio lo transformabas en una cochera, automáticamente te autorizan a construir un piso más, sí, en eso? Y esa era una medida que tendía a quitar autos de la calle. Es decir, tenía un objetivo que no estaba mal, que era quitar autos de la calle. Sí. Pero con el tiempo vos ves que esa medida terminó siendo negativo porque le quitó absorción al suelo. Claro. Es decir, por lo tanto, todo eso que podía ser un jardín o ser un terreno, el agua directamente que se agolpaba en esas plataformas de cemento, iban directamente a la calle e inundaban, sí, la calle. Entonces, yo lo que digo es que hay que revisar. Tal vez la gente hizo un programa o hizo un planteo con un criterio determinado. Bueno, ahora tenés esta novedad
que son estas inundaciones que se están produciendo, bueno, ¿de qué manera vos revisás tus proyectos para, por ejemplo, construirlo con haciendo el adoquinado absorbente, por ejemplo, que es una de las formas de construir en los edificios reservorios de agua para que previo a lanzar a la calle el propio edificio soporte determinado caudal de lluvia, la evacuación? ¿Todos los edificios están bien controlados antes de ser habilitados? Y bueno, esto es un tema. Acá hay tres digamos, actores en el desarrollo inmobiliario que hay que tomar en cuenta. Primero es, y yo apelo mucho a esto, es la responsabilidad profesional. Es decir, los arquitectos, los ingenieros tienen que asumir su responsabilidad profesional. No tienen que decir simplemente, me pagan por esto y yo lo hago, sino que tienen que verdaderamente asumir su responsabilidad profesional y no esperar que se le caiga un edificio para hacerlo, porque también es un daño lo que producen cuando no cumplen estas normas ambientales de impacto ambiental con su construcción, también están afectando profesionalmente a la comunidad. Eso es un lado. Por otro lado está el desarrollador inmobiliario. Es decir, yo conozco gente vinculada al desarrollo inmobiliario que es muy responsable, pero son la excepción. Es decir, convengamos que la mayoría lo que busca es el negocio y a ver cuántos dólares más le saca al metro cuadrado, y no tiene mucha otra expectativa. Y el tercer actor acá es el Estado. Es decir, el Estado es el que tiene que fijar las normas y además de fijar las normas tiene que controlarlas. Controlarlas sobre todo, porque me parece que las normas están. El tema es que muchas veces... Algunas sí, otras no. Sí, pero bueno, vayamos a las que están. Claro. Muchas veces hay normas que están, hay lugares que están habilitados y vos decís, ¿cómo esto está habilitado? Exactamente, sí, eso bueno, siempre vos sabés que hay un recurso que lamentablemente en la Argentina se ha convertido, en vez de ser una cosa excepcional, casi como una rutina, que es la autorización excepcional. Es decir, en muchos casos hay autorizaciones excepcionales. Por una razón o por la otra consiguen un decreto, una resolución o una normativa que excepciona, digamos, una legislación específica que excepciona a ese predio, a ese loteo, a esa manzana o a ese barrio para determinadas cosas. Esto que debería ser verdaderamente excepcional, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en el Gran Buenos Aires se ha transformado casi como una norma. Claro. Es decir, hoy en día, entre los intendentes y los consejos deliberantes, firman más excepciones que otra cosa. Sí. Entonces también tiene que ver con la pujanza del sector. Tengamos en cuenta esto, el sector es muy pujante, muy emprendedor, avanza mucho. Por otro lado, tengamos en cuenta que la situación económica de la Argentina ha hecho que, digamos, adoptó a la construcción como un remedio a la falta de trabajo, porque la construcción es un sector que da mucho trabajo, mucho empleo, y entonces esto ha permitido, digamos, hacer la vista gorda en muchos casos, y fundamentalmente en lo que es la responsabilidad del uso del suelo, ¿no? Yo creo que el tema, y ahí estamos un poco, digamos, si bien hay proyectos interesantes, incluso hay un proyecto muy interesante sobre, que es el plan estratégico para el plan de desarrollo territorial, pero resulta que, digamos, sigue en presentaciones, se anunció, ya lleva 2 anuncios oficiales, pero todavía no ha terminado de presentarse y aprobarse en las cámaras. Entonces, todo esto es lo que yo digo, alerta temprana, ahora que va a entrar tanto, supuestamente, no sabemos si va a entrar o no dinero por el SEDIN, pero, digamos, supuestamente está aplicado para esto, pongámosle atención a esto, apelemos a la responsabilidad profesional de los arquitectos, ingenieros, la gente vinculada a ese tema, de los emprendedores inmobiliarios, y imiten a aquellos que realmente trabajan sobre un desarrollo inmobiliario sustentable, y por supuesto al gobierno que se ponga las pilas, que dicte las normas que hay que dictar acordes a esta nueva situación, a estas nuevas emergencias que estamos viviendo, a esta situación climática que estamos viviendo, y que luego lo controle, porque no alcanza con aprobarlo. La buena intención de aprobarlo no sirve si después no controlas lo que estás haciendo. ¿Hay gente suficiente como para controlar? Bueno, esa es una de las discusiones, porque vos sabés que el cuerpo de inspectores, por ejemplo, en una ciudad tan grande como la de Buenos Aires, es casi insignificante. Sí. También tiene una historia esto, porque también se achicó, porque era un sector, posiblemente el sector más corrupto del sistema, entonces por lo tanto no encontraron más, y entonces ahí apelaron a las responsabilidades individuales del propio emprendedor. Por eso digo, ahí, pero de cualquier modo, si vos querés controlar
se puede controlar, Sí. y por supuesto que no necesitas controlar a todos, sino hacer muestras y mostrar que lo haces. Sí. Porque esto también, el ejemplo, es lo que también a los demás les sirve a ponerse las cosas en orden. Sí. Porque hasta que vos no ves que están tocando a uno grande, que no hacen discriminaciones y que no se dedican solamente a la casita de una planta de un barrio carenciado de la región, sino que se dedican realmente a los grandes emprendimientos en las zonas, Sí. en zonas importantes, cuando se vea ese gesto, yo creo que todos los demás van a poder ponerse en línea, ¿no? Ojalá. Carlos, gracias por haber venido, No, como gracias. siempre.